ustedes tienen esa oportunidad para hacer cambios, no solamente en el México, en el mundo. El mundo siempre va a estar en conflicto. Ese es un hecho real, porque la naturaleza del ser humano es precisamente política. Nosotros, como internacionalistas, sabemos que la política es inherente al ser humano. Acuérdense del todos son políticos. Quien niegue que no somos políticos es no entender al ser humano. Y si nos vamos a una definición weberiana, que la política no es más que la capacidad de influenciar en un proceso de decisiones, sea a micro o macro, eso es política. Y tenemos que convivir, porque todos queremos convencer a los otros, respetando el derecho de los otros. A veces sí se respeta, hay tolerancia, y a veces no hay tolerancia. Pero ese es el principio con el que yo quiero partir. Y voy a hacer a la inversa. En vez de dar un marco teórico primero, voy a hacer en esta charla, más que conferencia, primero me voy a ir a los hechos y después tratar de interpretar los hechos a través de un marco teórico, para que ustedes, no yo, saquen las conclusiones y vean que no todo es negro, que no todo es blanco, sino que hay matices en la vida real, en la vida internacional. Y que no nos dejemos engañar por los medios, porque para eso están estudiando ustedes, para ser internacionalistas, para hacer análisis y prospectiva. Esa es la diferencia de un internacionalista, de un periodista o de un agente común. Porque el periodista nomás, las más de las veces, saca los datos y dice lo que él cree. Y si hay atrás de él alguna tendencia ideológica, va a tratar de convencernos, a los lectores, de su posición. En cambio, el internacionalista va a tratar de desmenuzar los fenómenos para precisamente a partir de ello decir, esto es, pero no es ni blanco ni negro, hay diferentes matices, hay intereses económicos, políticos, ideológicos, en todas las situaciones reales. Comenzamos. He titulado, originalmente el tema iba a ser las relaciones económicas México-Rusia. En otra ocasión vamos a abundar sobre eso, pero dada la coyuntura, yo le propuse al maestro Jaramillo y él aceptó de que tocáramos este tema y que en alguna otra oportunidad hiciéramos el análisis de la relación México-Rusia, desaprovechada por cierto. Y todo viene porque este libro que escribí hace 7 años, parte de una hipótesis: Rusia es el Pacífico. Quien quiera seguir entendiendo que Rusia es la Rusia zarista, es la Rusia comunista, está equivocado. Lo que queda de la Rusia ideológica es el cadáver de Lenin en la Plaza Roja, como lo que queda de comunista de China es el retrato de Mao en la Plaza Tiananmen. Son países capitalistas profundamente, donde la ideología se ha hecho a un lado, y precisamente como vivimos en un mundo capitalista, es la lucha por el poder, ya no ideológico, sino es la lucha por el poder económico de las áreas de influencia. Estados Unidos, yo me formé en Estados Unidos, conozco muy bien Estados Unidos, les hablo a los ojos a los americanos en todo el proceso de negociación, no me siento inferior a ellos, conozco hasta los chistes con los que comienzan sus conferencias y me llevo muy bien, porque me formé en la maestría y el doctorado allá, con grandes profesores como, no me hará negar el profesor de teoría, que conoce pues, a John Ruggie, constructivista, o a Jervis, otro profesor, o a Zbigniew Brzezinski, o a Henry Kissinger, pues fueron mis profesores. Entonces, yo abrevé en ellos para entender
porque ellos sí manejaron el poder internacional. Y una vez le pregunté a mi profesor, a quien le pagaban $200,000 por semestre, por dar 3 horas a la semana. El lunes de 12 de la mañana a 3 de la tarde. Y tenía la obligación de recibirnos 1 hora a cada estudiante. De 300, fuimos seleccionados 15. 10 estadounidenses, 5 extranjeros. Yo fui el primer latinoamericano y el primer mexicano que tuvo el privilegio de estudiar con una personalidad. Y una de las preguntas que le hice fue: maestro, ustedes a nivel internacional, ¿a quién respetan más como país? Y me dijo sin chistar: al país que se da a respetar. Eso me marcó en mi formación, porque a veces no entendemos, o a veces los funcionarios de alto nivel en México creen que subordinándonos nos van a respetar más, cuando no es así. No hay que confundir coordinación con subordinación. Eso es la política. Y el maestro Jaramillo no me dejará mentir, porque a nivel de asuntos económicos también es un proceso siempre de negociación en lo económico. Bien, habiendo señalado esto, quiero que comencemos en esta charla, y si ustedes me interrumpen no me voy a sentir ofendido, porque es una charla. ¿Cuáles fueron las causas? No da. No me deja. ¿Me lo puede dejar en pantalla? No mueve. ¿Cuáles fueron las causas de esta situación que no está todavía terminada? Vladimir Putin afirmó que la salida del mandatario ucraniano Yanukovych fue un golpe institucional y una toma armada del poder. No nos engañemos, fue provocado también. Julia Timoshenko y Yanukovych, acuérdense, 2 personajes, ellos lograron consolidar la independencia de Ucrania. Cuando se desintegra la URSS, 1991, ellos echan a andar el movimiento La Revolución Naranja. Se integra, se consolida, son 2 fuerzas políticas y que logran tomar el poder. Después, por versiones, una muy prosoviética y otra muy Unión Europea, se viene una división entre ellos. Timoshenko era la gobernante, fue provocada por su contraparte, Yanukovych, la mete en prisión, pero atrás de esto hay intereses. La Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, desde hacía años estaban provocando en Ucrania un movimiento pro-democrático. Era para acercar los intereses económicos de Estados Unidos y de la Unión Europea en este país que perteneció a la esfera soviética y después a la esfera rusa. Pero da la causalidad, que vamos a ver en estadística, que un alto porcentaje son de origen ruso, porque precisamente Ucrania fue parte de la Rusia zarista y hasta 1954, cuando por decreto individual, cuando todavía pertenecía a toda la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Nikita Khrushchev dice: bueno, este pedacito de Crimea, la península de Crimea, te la regalo. Era de la Federación Rusa y se la adscribe a una provincia, es decir, como que a Yucatán le damos una parte
de Quintana Roo. Pero no se tomó en cuenta a la población que era rusa. ¿Por qué? Porque Khrushchev quería deshacerse de los musulmanes tártaros que son de origen mongol y que los mandó a ese territorio en Crimea. Hubo un tiempo en que se les persiguió, porque los tártaros se unieron con Hitler. Cuando Hitler invade toda esa posición, los tártaros se unieron con Hitler para combatir a Rusia. Entonces es un juego de poder, que es lo que como internacionalistas tenemos que entender a través de la historia. Así pues, regresemos. Estados Unidos también empezó a penetrar las estructuras, a dar ayuda pro democracia, y vamos a ver en el modelo liberal en qué consiste, que es una retomada del modelo realista junto con el modelo liberalista, que busca no solamente el uso de la amenaza de la fuerza, sino también el de promover la democracia y el comercio para beneficio de un país, por supuesto, Estados Unidos, y empieza a dar ayuda, USAID, y la OTAN empieza también a tratar de que se integre ese país a la Unión Europea. Es así como en un juego de poder llegamos a esta situación real. La misión de Ucrania en la UNA denunció, regresamos al presente, que 16,000 soldados rusos habían sido desplegados en la región estratégica de Crimea. Estados Unidos y la Unión Europea denuncian la violación del derecho internacional, incluidas las obligaciones de Rusia bajo la Carta de Naciones Unidas y el Acuerdo de 97 con Ucrania sobre las bases militares, así como el Memorándum de Budapest de 1994, donde Rusia, Ucrania y Reino Unido acordaron no usar la fuerza contra Ucrania. Esto fue cierto. No obstante, Rusia alega que su decisión de enviar tropas a Ucrania es para proteger a los ciudadanos rusos que viven allí. Este mismo argumento lo ha usado Francia, lo ha usado Alemania, lo ha usado siempre Estados Unidos. La protección, sí. Bueno, y hay una cuestión, digo, no sé si lo iba a mencionar ahorita, pero me parece que sí, vale la pena mencionarlo. Respecto a ese acuerdo, otra cosa que esgrime Rusia es que justamente el envío de tropas que se haga a Crimea es legal. Es decir, según ese acuerdo, Rusia puede tener hasta 25,000 tropas en la península de Crimea. Y lo único que tiene que hacer Rusia para poder apostar esas tropas en la península de Crimea, según este acuerdo del 97, es acordarlo con el gobierno de Ucrania. Como usted ya mencionó, Rusia considera ilegítimo el gobierno actual de Ucrania y considera a Yanukovych como digamos, el representante legítimo de Ucrania. Entonces, si mal no recuerdo, incluso Churkin en Naciones Unidas mencionó que Yanukovych había aceptado que Rusia hiciera el incremento de tropas. Entonces, a mí me parece que es muy importante señalar que Rusia esgrime que, digamos que ese incremento de tropas, ese envío de tropas a Crimea, va conforme a derecho, conforme a ese tratado. Contrario a lo que esgrimen el gobierno de Ucrania y los occidentales, de que va en violación de ese tratado. Así es. Entonces, retomando, hay una posición estratégica, histórica, geopolítica y además geoeconómica en Ucrania y en Crimea. Ustedes ven Rusia dónde está, Ucrania y la península de Crimea. Vean allí los rusoparlantes. Rusoparlantes, pues más de 2/3 partes, no, digo, una tercera parte en toda Ucrania. ¿Cuál es el interés de las grandes potencias? ¿Cuál es la posición? Estados Unidos, Barack Obama suspende su participación en las reuniones preparatorias de la cumbre del G8 como una forma de presión y no participa en Sochi. Francia, François Hollande decide suspender su participación en estas reuniones también. Canadá, el primer ministro Harper suspende su participación en la Comisión Económica Intergubernamental Canadá-Rusia
Y la OTAN, Rasmussen, el secretario general, decide poner a revisión la cooperación militar con Rusia. ¿Es una zona en crisis? Sí. Empiezan los hombres armados, con uniforme de soldados, pero sin insignias, a ocupar los dos principales aeropuertos de Crimea. Ustedes ya los vieron. El gobierno de Ucrania describe el incidente como una invasión rusa. Hay intereses. Empieza la población prorrusa a manifestarse a favor de esto, porque se sienten también desplazados del gobierno central de Ucrania, y también los ucranianos de origen empiezan a manifestarse a favor, en contra de Yanukovych. En el conflicto, el Parlamento Crimea aprueba hace 2 semanas la independencia como un paso previo a la anexión a Rusia. Rusia controla militarmente Crimea y envía más soldados y vehículos blindados. La Armada rusa inicia maniobras por aviones de combate. Aquí está. En el Mediterráneo con el portaaviones Kuznetsov. Ucrania crea una Guardia Nacional de 60.000 hombres. Estados Unidos envía 300 soldados y 12 cazas 16 de la base italiana en Polonia a Polonia por la tensión. Quiero regresar en un flashback con esta nueva tecnología cinematográfica para que tengamos esa película. La hipótesis de este libro, y no estoy haciendo propaganda porque no traje para vender, es esa, de que vivimos nosotros hasta el 2003 un mundo unipolar, pero de acuerdo con Kenneth Waltz, uno de los neorrealistas, el mundo unipolar es más inestable que el mundo multipolar. Y la historia nos lo demostró. Cuando Estados Unidos se vuelve, y no soy contra Estados Unidos ni a favor de Rusia o viceversa, soy un analista de las relaciones internacionales. Cuando Estados Unidos logra ser la hiperpotencia, como se le llamó en esa época, fue un desastre. No supo manejar el mundo. Era Bush quien, hijo. El padre era inteligente, el hijo no tanto. Entonces empezó a meterse en frentes de guerra y logró echarse a todo el mundo musulmán en contra de Estados Unidos. Y logró dividir al mundo y crear un caos, porque las fuerzas del aparato militar industrial estadounidense empezaron a declinar, y como habían dado mucho dinero a la campaña de los Bush, dijeron, este es el momento para modernizarnos, y empezó a modernizarse el ejército norteamericano y la alta tecnología. ¿Por qué cayó la URSS? Porque Estados Unidos reventó a la URSS desde el exterior y también desde el interior. Con toda esta guerra de las galaxias, fue una estrategia, no crean que nomás pasó así. Con toda esta estrategia de la guerra de las galaxias, reventaron a la URSS, porque llegó el momento en que toda la economía soviética no aguantó, porque estaba la guerra de las galaxias por arriba de ellos, y la gente empezó a desesperarse. Tenían que hacer lista de espera para obtener 5 años para obtener un televisor, hasta que reventó. Y la crisis de, ustedes la conocen, ¿sí? Bueno, ahí sí, una mención. Mucha gente me parece que sobreestima lo de la guerra de las galaxias, porque bueno, eso de la guerra de las galaxias era la iniciativa esta supuestamente de desplegar satélites antimisiles y no sé cuántas cosas. Incluso en el 86-87 varios científicos soviéticos habían descartado como amenaza la guerra de las galaxias, porque era muy fácil desmantelarlo. O sea, realmente era, decían que bastaba con sacar de la órbita un satélite para acabar con toda la constelación, y eso acababa con el costo-beneficio que tenía la guerra de las galaxias. Sin embargo, lo que usted dice de que la industria militar soviética sí drenó demasiado la economía, eso sí es completamente cierto. De hecho, tengo entendido que en algún punto consumió más del 25% del Producto Interno Bruto de la Unión Soviética. Y bueno, pero eso se debió principalmente
a que los líderes del ejército soviético estaban tratando de tomar la preponderancia que habían perdido con Gorbachev. Porque hay que recordar que con Brezhnev sí tenían mucha preponderancia los militares, entonces estaban como que más o menos tranquilos, y durante el tiempo de Gorbachev se les empezó a quitar mucha importancia y la trataban de recuperar, y con eso sabotearon muchísimo a la industria civil. Así es, efectivamente. Entonces, la URSS de esa época no es la misma que la Rusia de hoy. Con toda esta crisis, se reintegra a ser un país y a resolver los problemas internos. Putin, que era asesor de Yeltsin, se da cuenta de la desintegración de la URSS anterior y de la Rusia. Empiezan a privatizarse, y los miembros de la Parashnik y políticos vinculados a la anterior URSS se convierten en millonarios de la noche a la mañana. Y hay una pugna entre ellos, entre el poder económico y político, y Putin regresa al poder y le da una nueva estrategia a la Rusia de hoy, y dice que va a regresar al poder a nivel de gran potencia a Rusia. Esto está planteado hace 7 años. Fíjense bien, revisen la historia. El 8 de agosto del 2008 a las 8 de la noche, a lo mejor ya se les olvidó, estaba Putin y todos los dignatarios internacionales en el Estadio Olímpico de Beijing, presenciando precisamente la apertura de los Juegos Olímpicos. Ahí mismo es el inicio de la Rusia otra vez al poder, a la palestra internacional, porque ahí estaba decidiendo que lo que estaba haciendo la Unión Europea y Estados Unidos en Georgia era muy similar a lo que estaba pasando ahorita, Estaba en la zona de influencia rusa, provocando, porque le iban a poner unos cohetes precisamente en la República Checa, con la anuencia de Polonia y también con la anuencia de Georgia. Esto hace que la Rusia reaccione y se convierta nuevamente en una potencia a nivel mundial, reestructura políticamente, consolida sus fuerzas políticas y económicas y militares, y regresa otra vez Rusia a la palestra internacional como interlocutor válido frente a Estados Unidos sobre todo. Bien, veamos superficie y población. 26.000 kilómetros, población casi 2 millones, rusos 58%, ucranianos 24%, tártaros 12%, otros 16%. Desde que se integra Crimea, se le da un carácter a Ucrania de república autónoma, es decir, como una provincia como los vascos en España, con ciertas independencias internas, pero no en política exterior ni en defensa. Pero no estaban contentos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un desequilibrio de fuerzas. Vean en esta gráfica, lo rojo es los rusos, los ucranianos los azules. Es decir, no hay comparación. Es David contra Goliat. Desafortunadamente, Ucrania no tiene ni siquiera la resortera para darle en la frente a Goliat. 845.000 efectivos en conjunto contra 129.000. Ejército en tierra 250.000 contra 70.000. Marina 130.000 contra 10.000. Fuerza aérea 150.000 contra 45.000. Paramilitares 519 contra 84.000. Reservistas 20.000 contra 1 millón. 20 millones contra 1 millón. 20 millones contra 1 millón, perdón. Carros de combate 2.800 contra 1.100. Cañones de artillería 5.000 contra 3.000. Misiles tierra-tierra 200 contra 212. Aviones de combate 1.400 contra 211. Helicópteros de combate 378.
y buques de guerra 33 contra 1. El uno desapareció porque acuérdense que se lo hundieron para bloquear la salida. ¿Por qué la disputa por Ucrania? La caída de Yanukovych puso en... ya vimos por qué cayó. No es un santo de la devoción de nadie. Un corrupto político, como conocemos a muchos en todo el mundo, quien afrontó una amenaza de intervención militar rusa, lo que ha sido criticado a nivel internacional. Estados Unidos pidió a Putin defender los intereses legítimos de Rusia a través del Consejo de Seguridad de la ONU y otras organizaciones creadas para la solución de problemas. Ese es el problema. Vemos los personajes. Putin, presidente ruso, parecía en esta situación como el gran perdedor, porque todo parecía que todas las fuerzas antirrusas iban a controlar nuevamente Ucrania y se le iban a liberar finalmente y de manera definitiva ya de la influencia soviética. Pero mostró su poder al tomar control de Crimea. Es decir, es la política realista del poder, de la amenaza del uso de la fuerza, del desbalance del poder a nivel internacional y el buscar una nueva balanza del poder. Y así corrió el riesgo del aislamiento. Pero vamos a ver que es también limitado el aislamiento. Obama, Estados Unidos acusa a Putin de violar el derecho internacional en la crisis de Crimea y amenazó con aislar política y económicamente a Moscú. ¿Cuáles han sido hasta el día de hoy? Al presidente del Senado, a 2 asesores de Putin, les prohíbe que les congela sus bienes y sus cuentas y que no pueden viajar, no le dan visa a Rusia. Se rieron los rusos. No tienen ningún bien, no tienen ninguna cuenta en Estados Unidos y no les interesa viajar. Y si ellos quieren ir a Naciones Unidas, Estados Unidos tiene la obligación de darles un laissez-faire, laissez-passer para ir a Nueva York a dar la conferencia que quieran. La Unión Europea, Merkel, la lideresa, que tiene un odio, con toda razón, porque acuérdense que era una profesora de biología en la Europa, en Alemania Oriental, y se convierte en lideresa, y que es una gran mujer, una gran política, y le tiene fobia, así como Juan Pablo II le tenía un odio al comunismo, pues Merkel también, porque lo vivieron. Está tomando las mismas medidas, no más que tienen una Europa dividida en 28 países que no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay otro elemento fundamental. El 30% del gas que consumen los europeos viene de Rusia. Les corta Rusia el gas y hay crisis económica y crisis política en toda la Unión Europea y por supuesto en todo el mundo. Vemos cómo está allí la interdependencia tan famosa y tan traída, es real. No es que no quieran operar, es que unos países dicen, no, si yo dependo 99% del gas de Rusia, me peló con ellos y me lo cortan y lo primero que hacen es, la población se levanta contra el gobernante en turno. El invierno no ha salido de Europa, acuérdense, pero viene el verano. ¿Y el verano qué hacen? Pues prender su aire acondicionado, que requiere electricidad. ¿Y de dónde viene toda esa electricidad? Etcétera, etcétera. Es la situación real. ¿Sí? Sí, pero por eso mismo no sería como que también algo catastrófico para Rusia con tal de que le corten los suministros a la Unión Europea, no también se vuelve como algo malo para ellos porque pues, son sus principales consumidores. Entonces tendrían que traerlo de Estados Unidos y Estados Unidos se volvería como que el principal proveedor de la Unión Europea. No necesariamente de Estados Unidos, están también de los países árabes, pero sí. Bueno, como respuesta a eso, para empezar, el costo logístico que tienes de traer, de llevar a Europa el gas de Rusia, que llevarlo de, digamos, los países árabes o de Estados Unidos, no es el mismo. Ciertamente incrementaría mucho los costos. También vas a desaprovechar toda la cantidad de ductos de gas que hay, eso es otro. Otra es la cantidad de compañías europeas y estadounidenses que están operando en Rusia para la extracción de gas, para la extracción de petróleo. Y luego hay otra cuestión importante. China y Rusia acaban de firmar hace poquito
un acuerdo de suministro de gas y petróleo, con el cual que va a durar aproximadamente 25 años, con el cual Rusia se garantiza una cantidad brutal de venta de energéticos a China. Entonces, realmente, aunque sí perderían digamos, una fuente de ingreso importante, o se puede arriesgar a ello, tampoco es como si fuese a colapsar digamos, la industria de energéticos rusa. Entonces, esas son cuestiones a considerar. Muy bien. ¿Cuáles son los personajes políticos? El ministro de Relaciones Exteriores alemán ha intervenido en diferentes instancias como mediador en Ucrania y tiene buenos nexos con Moscú y desea mantener el contacto a toda costa. Acuérdense que la regla número 1 de la diplomacia es nunca cerrar una puerta, un resquicio. La comunicación, como en los negocios. Si nos enfrentamos con nuestro contraparte, ya nos cerramos. ¿Y a qué nos vamos? A una guerra comercial o a una guerra política. Eso ha sido el problema en el mundo desde que el mundo es mundo. Por eso el arte de la diplomacia es privado y buscar siempre una ventana de oportunidades de comunicación. Y además necesariamente tiene que ser discreta. Aksionov es el empresario ucraniano, es el nuevo jefe de gobierno de Crimea y ya pidió a Putin ayuda para mantener la paz. Aksionov era el líder de un partido político que ganó el 4% del voto electoral hace poquito. Era exboxeador y se convirtió en líder. Es prorruso. Aprovechó la coyuntura y se convierte en el líder. Y dice, yo soy prorruso, y moviliza a la población. Yanukovych, ya hemos hablado de él, el destituido líder ucraniano, desató la crisis al negarse a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Rusia lo sigue considerando presidente legítimo. No va a regresar al poder, eso es un hecho real. Yatsenyuk es el nuevo jefe del gobierno ucraniano y ve su compromiso como un suicidio político, él lo piensa así, en vista de los problemas del país, pero también deja de ser la sombra de Timoshenko. Este personaje había crecido a la sombra de Timoshenko, de Julia Timoshenko. ¿Quién es Julia? Ex primer ministro ucraniana que hizo, no les importó nada, dividieron al país, lo están llevando al borde de la guerra civil por percepciones que curiosamente, acuérdense, Yanukovych la acusó de que había generado contratos con Rusia donde no favorecían esos contratos al pueblo ucraniano. Lo que pasa es que en este proceso de negociación hay una especie como de 10%, el 10%. Es decir, hay corrupción. Pero ahora que no nos la quieran presentar como la buena y el otro como el malo, son igual de malos los dos. Pero en las próximas elecciones de mayo les aseguro que Julia Timoshenko regresa al poder. Pero va a regresar a un país inestable y que le va a tomar años. Porque en medio de una crisis económica, y esa es la pregunta que les quiero dejar de tarea, ¿por qué Europa y Estados Unidos, viendo en una crisis profunda, antes de todo esto, no recurrieron a la ayuda de Ucrania? Ahorita Ucrania está en crisis. Sus reservas se han disminuido de 35,000 millones de dólares a la mitad. Para resolver toda esta crisis requiere Ucrania de más de 15,000 millones de dólares. ¿Saben cuál es la ayuda que les va a dar Estados Unidos, anunciada ayer? 1,000 millones. 1,000 millones Estados Unidos les va a dar. O sea, no sirve para nada. Entonces hay una falta de responsabilidad que dejaron crecer el problema, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces dejaron crecer el problema y ahora sí se quieren poner como los líderes que vamos a salvar. Hay una corresponsabilidad de todas las partes, ¿eh? El otro personaje, Turchinov, es presidente del Parlamento de la Transición, cercano a Timoshenko, y fue organizador de las protestas de la Revolución Naranja, cuando Timoshenko y Julia eran amigos.
los personajes visualmente, pues Putin, Obama, Merkel, el ministro de Relaciones Exteriores, Walter Steinmeier, Akniosov, el nuevo gobernante de Crimea, Yanukovych, el ex, y que sale ahorita en toda la televisión, que va a terminar mal, ¿eh? Todos los gobernantes en proceso de transición se les va a echar toda la culpa y la población porque no les van a dar solución a los problemas, y no, los problemas no van a ser solucionados de inmediato. Yatsenyuk y la que regresa al poder, Timoshenko. ¿Saben que ella se pinta el pelo? Porque cuando era muy rusa y se pone esas trenzas muy a la Mashorska, ¿no? Y así se ganó. Ahorita, como ya no es prorrusa, evidentemente ya no se pone la trenza, la ven en la televisión. Su pelo es negro. ¿Por qué? Porque quería presentarse como como la imagen de la madre patria, Rusia. Ahora es lo contrario. Y Turchinov, ¿no? De gobierno. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Es la disputa por el poder, la disputa por la nación? Vamos a ver un quid pro quo. Estados Unidos y Rusia intercambiaron acusaciones y las siguen intercambiando en el marco de la crisis de Crimea. Mientras el presidente ruso Putin comentó que usaría la fuerza militar, ojo, el uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, dentro de todo este corriente del realismo político. Como único recurso, su homólogo estadounidense, Obama, acusó al mandatario ruso de violar la ley internacional. Entonces Rusia provoca un referéndum. Y el referéndum lo ganan con el 95% de la población. Y ojo, no solamente votaron los de origen ruso, otros de origen ucraniano. Y tártaros. Entonces se da dentro del derecho internacional, ustedes han estudiado el derecho internacional, lo que se llama la secesión. Que votaron y acuérdense que México siempre ha dicho que el derecho a más bien, la solución pacífica a las controversias y el derecho a la autodeterminación. México no han escuchado nada, ¿verdad? Pues... ¿Por qué? ¿Sí? Pues hasta donde yo sé, de hecho hay un pequeño comunicado en inglés, por cierto, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, en el sitio de la Secretaría, en el que se manifiestan, obviamente, como es costumbre, de manera muy ambigua, a favor de la integridad territorial de Ucrania. Eso es una forma ya de legitimar el referéndum que sucedió en Crimea. Entonces, como que yo creo que ya va tendiendo hacia allá la posición de México. Y creo que también ante Naciones Unidas, creo que México votó a favor de la moción que se hizo para condenar el referéndum. En el Consejo, acuérdense que en el Consejo de Seguridad Nacional están los 5 países con derecho a veto, entre ellos Rusia y China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Se llevó a cabo esto. De los 15, el único que votó en contra de una posición norteamericana, estadounidense, y China se abstuvo. Es decir, Rusia ejerció su derecho a veto y no concedió. Entonces, el Consejo lo llevó a la Asamblea. Pero en la Asamblea de Naciones Unidas ustedes saben que todo lo que se acuerde es para que no se acuerde. Es decir, no tiene ninguna validez, ninguna resolución. Son de carácter declarativo y hubo muchas posiciones, las más de ellas en contra de lo que hizo Rusia. Salvo que, ¿qué países? Pues ya sabemos. Cuba apoyó Rusia. Venezuela, Sudán, Costa Rica, Nicaragua, etcétera. Pero sí se quiso politizar, que era el interés de los países miembros del Consejo para exhibir a Rusia. Pero vamos a ver a través qué dice la historia. Entonces el secretario Kerry aseguró que Rusia se involucra en mentiras, intimidaciones y provocaciones para crear un pretexto para una mayor invasión. Lo cierto es que sí se está dando, porque el día de ayer hay nuevos territorios que se están declarando independientes de Ucrania y se están volviendo prorrusos, provocados o no, pero el referéndum es reflejo.
pero ya no solamente en la península de Crimea, sino otras posiciones, sino otras posiciones de Ucrania, ¿sí? Bueno, de hecho, antier, la provincia de Donetsk se declaró como la República Democrática la República Popular de Donetsk. Bueno, pero eso nada más lo hicieron, digamos, unos que ocuparon las oficinas gubernamentales. Sin embargo, la posición rusa actualmente con respecto a eso es que se están manteniendo ahora así muy como que distanciados, y están diciendo que la solución a ese conflicto es federalizar Ucrania. Entonces yo creo que ahora sí ya no se van a ir por la... Adelante. Perdón. Muy bien. Obama también dijo que Estados Unidos apoyará a Ucrania con ayudas de $1.000 millones, ya lo dijimos. El préstamo provee respaldo inmediato para que Ucrania logre balancear su economía. No lo va a lograr. Vivimos en una noche muy larga, y eso lo ejemplifico con esa fotografía. Washington acusó al Kremlin de ocupar la península de Crimea con miles de soldados, algo que negó el presidente ruso, Vladimir Putin, quien afirmó que los que patrullan la región son fuerzas de autodefensa. Son justificaciones, en la vida real pues son militares disfrazados de civiles. Lo cierto es que vivimos una situación de tensión, pros y contras. Putin dijo que Rusia se reserva el derecho a usar todas las opciones para proteger a sus compatriotas que están viviendo en el terror. Pero se mostró abierto a la propuesta alemana de crear un grupo de contacto internacional. Es decir, la ventana de la negociación queda abierta. Putin aseguró que las maniobras militares iniciadas hace 2 semanas estaban planeadas desde hacía tiempo, y aseguró que ya han concluido. Ordené que todas las tropas volvieran a las bases militares. Lo hemos visto. Rusia dijo que no puede ordenar a las fuerzas en Crimea que vuelvan a sus bases antes de la primera reunión cara a cara con Estados Unidos, que busca aliviar las tensiones en Ucrania y evitar una guerra. Rusia y Occidente, o sea, Occidente, Estados Unidos y Unión Europea, enfrentan la confrontación más seria desde el fin de la Segunda Guerra, desde la Guerra Fría, por la influencia en Ucrania, un importante exportador de materias primas y un lazo estratégico entre el este y oeste. Ese es un hecho real. Es la disputa de una nación por una zona de influencia, por intereses económicos, políticos, geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos. Es la situación real que nos tiene en vilo a todos. Occidente está presionando a Rusia para que devuelva a sus soldados a los cuarteles y acepte observadores internacionales en Crimea. Y Ucrania, por último, que proponga una solución a la crisis a través de un grupo de contacto. Preguntas: ¿qué pasó en 1954? Ya las vimos hace un momento. ¿Qué es lo que nos dice la historia? ¿No creen? Yo no creo que la historia se repita, pero a través de los eventos históricos podemos reflexionar qué es lo que está pasando. Kosovo, acuérdense, Serbia era un país cuya provincia Kosovo, ahí sí pasó, y hay una diferencia con lo actual, porque había musulmanes que estaban siendo masacrados por los cristianos de la parte gobernante de toda Serbia. Sí hubo esta situación, pero Estados Unidos dice: vamos a presentar a referéndum, y se acepta el referéndum y se independice a Kosovo. Algunos a lo mejor no se acuerdan dónde está Kosovo, ni si existe como país. Pues no es reconocido por muchos países, fue provocado. Entonces, lo que dice Rusia, un doble estándar, porque aquí si aceptas el referéndum, aquí no hay, ¿cómo se llama?, racismo, porque los tártaros no están siendo masacrados, Y luego la presidenta de Argentina tiene también razón. A ver, como en el caso de las Malvinas, todo el mundo dijo: vamos a referéndum, y ganaron los de las islas de Malvinas, que dijeron: nos queremos quedar dentro de la esfera del Reino Unido. El Anschluss,
nos vamos todavía más a la historia, cuando Hitler toma a la fuerza Austria y la integra, ¿dónde están todas las potencias? O lo de los Sudetes en la República Checa. Puerto Rico. Puerto Rico fue tomada a la fuerza. Guantánamo de Cuba fue tomada a la fuerza. Y quiero concluir con la perla del pastel. México tenía Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Utah, Colorado, etcétera, etcétera. Este es el mapa que quizá ustedes no conocen. Esto era México en 1846. 1846. Perdón, en 1800, es que tengo dos mapas aquí. 1794. Eso era México. Estados Unidos era nomás una tercera parte de lo que es hoy. Y luego nos vamos, México antes de 1846. Eso es lo que ustedes conocen. Y llegábamos hasta Washington, el estado de Washington. Por diferentes razones fuimos perdiendo terrenos porque no teníamos presencia. Pero lo que sí más conocen es que Texas, que tuvimos un gobernante, Santana, un desastre, veleidoso, que quería regresar al poder y luego se iba a su Manga de Clavo a vivir. ¿Nunca han visitado la hacienda de Manga de Clavo? Una pequeña hacienda allí en Veracruz. Entonces se hacía llamar el poder, regresaba y ¿qué pasó? Olvidamos a Texas. Estados Unidos empezó a penetrar con güeritos blancos de ojos azules y desplazaron a los mexicanos y obtuvieron mayoría. Y después se provoca un referéndum y claro que ganaron los que querían la independencia a favor de Estados Unidos. No es lo mismo, pero nos hace reflexionar en lo que sí hemos evolucionado y no hemos evolucionado en el mundo. Pero que no se nos olvide también la historia. Ya es historia, ¿eh? Ya esto no se recupera, esto es otra cosa. Lo que pasa en el mundo real es que estamos reconquistando otra vez Estados Unidos. La primera minoría son de origen mexicano. Y lo que ustedes no saben es de que esos mexicanos no solamente son de estos de que se van cruzando a nado. No, eso ya pasó a la historia. Son ingenieros, son médicos que están allá viviendo, que se han integrado. Estos mexicanos son dueños de 1,5 millones comercialmente de pequeñas, medianas y grandes industrias. Y tienen un poder de consumo superior a nuestro PIB mexicano, de más de 900,000 millones de dólares al año. Desafortunadamente no estaban muy organizados políticamente, ya empiezan, y las dos últimas elecciones presidenciales fueron decididas por el voto hispano, punto. Es decir, nos hemos integrado sin quererlo a través de la historia, y les aseguro que el próximo, o de este al otro, vicepresidente se va a llamar López, Estrada, Sánchez. Ya tenemos varios secretarios con esos nombres en Estados Unidos. Y va a llegar el momento en que va a ser un presidente, así como llegó un negro al poder, va a ser un presidente hispano. Es la realidad de la historia. Concluyo. ¿Hay un realismo político en todo esto? Sí. Las teorías clásicas de las relaciones internacionales, que para algunos estudiantes a veces les parecen aburridas, no. Están regresando porque son clásicas, porque descubren los principios esenciales, como Tomás Alva Edison descubrió la luz. Ya se modificó que luz blanca, azul y esta, pero el principio de la bombilla es el mismo, porque el ser humano es el mismo. Hemos modificado y adaptado esas teorías para interpretar nuestra realidad. El neorrealismo político es muy claro. Entre los principios esenciales de estas teorías que nos ayudan a explicar todo esto está la amenaza al uso de la fuerza, la ida de un mundo unipolar al multipolar, cuál es más estable, cuál es menos estable. Los constructos teóricos no nomás está en el realismo o en el neorrealismo. Hay nuevos
aplicaciones de ellos que nos ayudan a entender la realidad. El liberalismo, que es además de la política del poder, es la promoción de la democracia o del comercio internacional. El constructivismo nos ayuda a entender no solamente el realismo y el neorrealismo y el liberalismo, es una etapa más superior donde se aplican conceptos y categorías analíticas como el de seguridad, seguridad regional, seguridad compleja, que estamos viviendo. O sea, podemos entender todo esto tomando en cuenta todos estos constructos teóricos. Podemos entender también que Estados Unidos está tratando, después del 9 de septiembre, Estados Unidos buscó una política de securitización o seguridización, como quieran llamarle, que no es más que el aseguramiento, el poner unas corazas a su seguridad a nivel interno y a nivel externo, donde la seguridad nacional se desplaza no solamente en su territorio internamente, sino al exterior. O sea, hay esferas de seguridad nacional en el exterior. Es decir, vivimos en un mundo real donde tenemos que entender que, si me dejan, y aquí dar por terminado, hay paradigmas que son los que les acabo de decir. Estos paradigmas nos ayudan a entender, si el técnico me viene a ayudar, porque cuando uno no conoce cómo puedo mostrar esto allá. ¿Es esto? ¿Sí? Ok. Es lo mismo que les acabo de decir de una manera sintética. Los enfoques teóricos paradigmáticos, hay muchos y múltiples teorías de relaciones, pero ¿cuáles son los planteamientos centrales del realismo? Los estados poseen un interés egoísta, así como el ser humano, y compiten por su interés y su seguridad nacional. Es eso. ¿Cuáles son los actores dentro del realismo? Estoy hablando de esto. ¿Cuáles son los planteamientos del realismo, del liberalismo y del constructivismo? Bueno, los planteamientos centrales, ya los dije, poseen un interés egoísta. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ven para sí. Se busca en el liberalismo ampliar los sistemas democráticos y fomentar una economía global. Se plantea que las organizaciones internacionales fortalezcan la paz. Y en el constructivismo, además, la política internacional está diseñada con ideas persuasivas, con valores colectivos, por la cultura y por las identidades sociales. Los actores en el liberalismo, en el realismo, los estados se comportan de manera similar sin importar el sistema de gobierno que tengan. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el liberalismo, los actores se conforman por estados, organizaciones internacionales e intereses comerciales. Y en el idealismo o constructivismo, son los estados promotores de ideas nuevas, redes de activistas transnacionales y organizaciones no gubernamentales. Los principales instrumentos en el realismo, el poder militar y la diplomacia. En el liberalismo, los organismos internacionales y el comercio global. En el constructivismo son las ideas y los valores. Es decir, se le llama idealista, pero en realidad no es tan idealista, porque es a través de los mismos organismos internacionales, con nuevas categorías analíticas,
que pueden ser también el uso de la seguridad compleja, que se busca legitimar una situación actual. No les quiero aburrir más sobre estos enfoques teóricos, porque lo único que quería concluir es de que sean reflexivos, sean analíticos. No todo es el palo y la zanahoria, no todo es el blanco y el negro, son los intereses reales los que mueven a la comunidad internacional. Y esa se las dejo de reflexión para tener alguna oportunidad de algunas preguntas. Muchas gracias. Jóvenes, ¿algunas preguntas que tengan para el señor embajador? Adelante, acá tenemos una. Acá hay una pregunta. La duda es, ¿por qué reacciona así Estados Unidos? ¿Por qué de esta forma tan paranoica? ¿Qué teme o qué puede pasar con Rusia si esto creciera aún más? Yo creo que hubo una falsa percepción. Hay un libro que se llama Perceptions and Misperceptions in International Politics, de Robert Jervis, que fue mi profesor. Y muchas veces nos llevan a tenemos una falsa percepción de alguien y nos ayuda o nos lleva a cometer un error, porque no entendemos realmente la percepción real, o nos creamos un constructo que no concuerda con la realidad. Yo creo que aquí hubo una falsa percepción en que Rusia no iba a reaccionar, que es una falsa percepción, porque si estás tocando una parte central estratégica donde tiene toda la base naval del Mediterráneo rusa, es como si Rusia viniera y provocar, y lo que pasó en 1962, que puso unos cohetes en Cuba. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos? Ustedes conocen toda la historia. Entonces, ahora no vamos a llegar a mal los cohetes, pero ya había una tentativa en lo de Georgia, de Estados Unidos. No a través de ellos, sino directamente a través de depósitos países que les dije que eran la República Checa, Georgia. Fue una falsa percepción. No es otra la explicación. Creyeron que Rusia estaba más interesada en todos sus problemas internos y que no iba a atacar o no iba a responder de esta manera. Si no hubieran provocado todo esto, yo creo que la mejor manera hubiera sido de que lo que ahora quieren ayudar, debieron ayudar antes a esa economía en crisis. Y lo que nos debemos ser conscientes es que la inestabilidad en esa región va a continuar. Leí unas noticias a partir del lunes. Hubo ya grupos activistas prorrusos, los cuales están formando barricadas dentro de regiones de Ucrania, principalmente en Donetsk. Y lo cual mi pregunta es si usted cree que estos ya puedan ser grupos paramilitares los cuales sean patrocinados por el Estado ruso para empezar un desmembramiento desde el interior de Ucrania, para así legitimar una intervención ya del Estado ruso y hacerlo ya parte de... Yo no creo que vaya a haber mayor intervención. Los mensajes de Putin son muy claros: dejemos una puerta de diálogo, comunicación. Yo tampoco creo que se regrese atrás. Es decir, el referéndum se va a quedar allí. Se le va a dar mayor autonomía a Crimea. Es el momento histórico de la recuperación, de la reivindicación de la Crimea, que fue tomada por Catalina la Grande, imagínense, en 1780 y tantos. Entonces, así como se dio Nikita Khrushchev, en una coyuntura que fue favorecida por también las potencias europeas por andar picando e incentivando esto, Rusia se aprovechó. No creo que llegue tampoco a mayores, en el sentido de que ha habido intentos. Ucrania le cortó la luz y la electricidad por un día a Crimea. En un mes está restableciendo todas las líneas de abastecimiento de Rusia para dar agua y electricidad. Contrario, Putin les dijo: muy bien, yo les daba el precio del petróleo a casi 40% menos de su valor, y les acaba de aumentar a su valor real para reventarlo a los ucranianos.
porque dependen ellos del petróleo. Lo interesante es que a través de Ucrania pasan los gasoductos, los ductos más importantes que abastecen a toda la Unión Europea. Entonces, sí va a ser de un estira y afloja, de inestabilidad, y va a tener que llegarse a la negociación. Una negociación donde se diga, bueno, acepto este status quo, que ya es un hecho, pero a cambio de que tú nos sigas incentivando en estas regiones, en estos países que antes eran parte del Pacto de Varsovia. Y lo que también va a pasar es de que la OTAN va a empezar todavía a fortalecerse con los otros países, con Belarus, con todos ellos, cuando eran miembros del SEI, y va a llegarse a un límite, siento la manera racional, pero a veces el mundo no actúa de manera racional, a llegar a un entendimiento en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Hay algún tipo de, bueno, no sé, existirán en otras regiones que no sean en Ucrania movimientos prorrusos que también vean como que, bueno, tratar de anexarse también a Rusia? O sea, que también haya ese tipo de movimientos como Crimea o como en Donetsk, que también se quieran anexar a Rusia. Yo lo vería al revés. Hay movimientos antirrusos en la hoy Rusia, y vean los chechenos, y cómo acabó Chechenia, pues masacrada por los rusos. Rusia ya no va a permitir, con Putin a la cabeza o con Medvedev, porque es un juego entre ellos dos, de que, como un juego de las sillas, ahora tú eres presidente y yo creo primer ministro, ahora tú eres primer ministro y luego yo llegaré. Sobreentendido. Lo que trajo consigo es la consolidación de la imagen y del poder de Putin. Como el 80% de la población en Rusia ya apoya a Putin. Subió su popularidad, porque también veían los rusos una cierta... Hay disidentes, claro. Putin es un autoritario. Acuérdense que fue jefe también de la KGB, o sea, de la antigua CIA soviética. No es una perita en dulce. Pero crea todo en la imagen. Esa inversión de $50,000 millones para crear Sochi, de un pueblito allí olvidado. Y vean, ustedes tuvieron la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos de Invierno, mejor que los chinos. O sea, superaron, porque fue la imagen también. Y la percepción, la imagen a nivel internacional cuenta. Rusia está de regreso. Entonces, yo no creo que ahorita vayan a tratar de favorecer a otros países, porque no lo veo. En los antiguos miembros del SEI, Belarus no creo que regresen, menos los checos, los eslovenos, los búlgaros, ninguno. Esta fue una coyuntura también provocada y que se le salió del control. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que dijo él, nada más como respuesta, en Moldova sí hay un movimiento que es el movimiento de Transnistria, y bueno, parecía que no es muy importante porque es una franjita en la frontera entre Moldova y Ucrania, sí. Pero hay que recordar que ellos producen el 40% de la electricidad de Moldova. Entonces, pues sí tiene bastante importancia, y eso es en un contexto en el que Moldova estaba considerando incluso unirse a la Unión Europea, y ellos quieren unirse a Rusia, y eso sería como que otro exclave que tendría Rusia, así como Kaliningrado sería otro exclave que podrían tener. Así es. Yo nomás quisiera hacer una pregunta. ¿De qué semestre eres? De segundo. ¿Y quién preguntó acá? ¿De qué semestre? ¿Segundo? ¿Y quién preguntó? ¿También? ¿Segundo? ¿De quinto semestre quiénes están? Yo solo. Bueno, están bien representados. ¿Y por qué no preguntaron ninguno del quinto semestre? Bueno, más avanzados. Estudiamos en la tarde, pero yo estoy aquí en otra clase. Sí, bien. La pregunta que le iba a hacer era más o menos relacionada con lo que preguntó el compañero aquí abajo, de qué medidas podría tomar Estados Unidos, Unión Europea para, o sea, en el caso hipotético de que Rusia quiera expandirse un poquito más, o sea, para como contrarrestar el peso de que Rusia está tomando medidas un poco alarmantes. Sí, ¿qué medidas no podría usar? ¿Qué medidas que sean efectivas? Que no sea congelar las cuentas del senador en Estados Unidos o no permitir viajes a Estados Unidos. O sea, medidas fuertes.
Yo creo que ni ellos mismos tienen todavía claro qué es lo que, cómo pueden incidir en la economía soviética, porque no se nos olvide que al mismo tiempo que ellos estarían castigando, se estaría castigando la economía norteamericana. Es la globalización y la interdependencia. Y les cuento para responder esto. En la época de Lenin, estoy regresándome a la historia, en la época de Lenin, un empresario, que siempre son muy pragmáticos, le pide al presidente de Estados Unidos en turno ser el embajador porque le dio un dinero para la campaña y ganó. Y le pide ser embajador en la URSS con Lenin. Y lo que hace es comprar trigo y urea y vendérsela a Lenin. Millones de toneladas de trigo. Se estaba muriendo la población. ¿Y qué hace Lenin? Guarda ciertos costalitos y se los distribuye a la población. Y el otro se los da a la población para que coman. Y el otro lo guarda para que durante todo el invierno esperar y en el verano sembrar. Y así va a tener más producción de trigo. Y empiezan a hacer grandes negocios. Ese era el dueño de los ferrocarriles en Estados Unidos y después se convirtió en un gran Harriman, se llamaba. Harriman. A los empresarios no les importa la ideología, les importa la ganancia. Y en eso va, porque ahora ya no está nomás la Pepsi, la Coca, Monsanto, están todas las empresas en Rusia. Esa es la grave situación, de que no pueden decir, bueno, te corto el comercio. Es una medida que podía comentarse, pero entonces viene una guerra comercial. Y los efectos secundarios de esto serían verdaderamente desastrosos para la economía mundial. Entonces, es por eso que tenemos que entender las percepciones, las falsas percepciones, para no equivocarnos en las decisiones que se toman a nivel internacional. Otra última pregunta, ¿sí? Bueno, ¿me podría explicar cómo fue que Rusia volvió a ganar, bueno, a recuperarse como un país importante en la arena internacional después de la disolución de la Unión Soviética? Sí, es una pregunta muy importante, que es precisamente lo que trato en esto. Ay, ¿Lo puedes contar? Sí, ¿verdad? De que estaba en conflicto entre las fuerzas militares, las fuerzas civiles, las fuerzas políticas. Finalmente logran deshacerse de Gorbachev, regresa Gorbachev y Boris Yeltsin se presenta en el Parlamento para liderar una nueva Rusia. Pero era buen político, pero demasiado afecto a la vodka, ¿no? Entonces ya estaban otras gentes tomando decisiones por él en la etapa final de su vida. Y uno de los que estaban tomando las decisiones era Putin, con todo su equipo, porque él era asesor. Se dio cuenta de que, uno, el sistema socialista había fracasado, que se tenía que tornar capitalista. Y tenemos que entender eso. Estamos desaprovechando oportunidades de negocios con Rusia. Ya no hay nada de Lenin ni Marx y nada de esto. Son oportunidades que Estados Unidos y China sí las están aprovechando y que nosotros no, porque nos estamos quedando en el pasado. Los rusos, fuchi, son rojos, ¿no? No. Los rusos están aquí. Crearon la empresa El Cajón, la presa El Cajón en Nayarit, con una alta tecnología y que pues a lo mejor esta electricidad viene desde allá, ¿no? Y hay otras empresas aeronáuticas, en fin, no todo Estados Unidos, el mundo es más que Estados Unidos. Y les aseguro que ustedes tienen que aprender, que ya saben inglés, porque digo, ya saben porque tienen que saber, pero el mundo del futuro no es el inglés, el mundo del futuro es el chino. Estados Unidos empieza su declive a nivel mundial, ese es un hecho real. Esta es una confrontación que estamos viendo porque no quieren dejar que crezca Rusia, pero Rusia no es el futuro es China. El futuro es China porque quieren contenerla y la primera economía mundial en el mundo, en el 2050, todas las estadísticas afocan hacia allá, va a ser China. Entonces pues tienen que empezar a hablar ni hao mai, chin, she, se yen. Conozco China, he escrito otro libro, Las relaciones comerciales de China, donde les hablo a fondo y en serio.
Viví 3 años en China, en Hong Kong, y he viajado a China continental 200 veces, es decir, no me pueden decir que no conozco. Y todas las estadísticas van hacia allá. Un detalle, China, yo aprendí inglés, y qué bueno que lo aprendí, a través del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, aquí, promovido por Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos y qué bueno, fue una gran oportunidad que me permite negociar con ellos, entenderlos. Ahora los chinos están haciendo la misma estrategia. Los institutos Confucios, que hay aquí en México, ¿no?, es para promover la enseñanza del chino. ¿Sabes qué es lo que quieren los chinos? Que en el 2040 el promedio de los mexicanos, no hablo ya de América Latina, de China y de América Latina, que así como hablan en promedio inglés ahorita los jóvenes como ustedes, hablen ya chino, y lo van a lograr, porque hay una estrategia comercial, no hay una estrategia ideológica. Estados Unidos se les ha olvidado, se olvidaron de nosotros, no ejercieron un liderazgo. Entonces hemos tenido presidentes de Estados Unidos que andan en otras cuestiones, andan con los chinos, con los árabes, creando por aquí, por acá. Y por eso se llama Rusia es el Pacífico. Porque Rusia tiene presencia comercial en América Latina y se está acercando más a todos los países del Pacífico y hacia América Latina. Lo mismo que está haciendo China. Se acaba de dar cuenta hace 2 años el gobierno de Obama y dice, oh my God, se nos ha olvidado, y crearon lo que se llama TPP, Trans-Pacific Partnership. ¿Para qué? Para volver a influenciar económicamente en América Latina y en los países asiáticos. El 50% del PIB mundial está en los países asiáticos y del Pacífico. Nosotros formamos parte del Pacífico. Entonces redescubrieron que el mundo es más grande de lo que ellos pensaban. Pero la estrategia fundamental de Estados Unidos en el Trans-Pacific Partnership es para controlar a China. No es para beneficiarse nomás ellos, sino para controlar en el fondo. Y eso se hace un análisis no solamente geoestratégico, geopolítico, y de ahí la importancia de las relaciones internacionales que nos ayuden, las teorías, para entender precisamente que la geoeconomía está aquí para quedarse. Pues muchas gracias, y un comercial, creo que nos vamos a ver con algunos de ustedes con mayor frecuencia, porque el maestro Jaramillo tuvo a bien generarme una invitación y voy a dar una clase. ¿Cuándo? A partir de agosto. A partir de agosto. ¿Qué semestre es? El segundo semestre, ¿verdad? ¿El segundo semestre? Es el segundo semestre, es a nivel de segundo semestre, ¿verdad? En agosto, segundo semestre. Más bien los que están en primero son los que van a tomar este curso, ¿verdad? Martes y jueves de 12 a 1:30. Bueno, yo les voy a notificar, jóvenes. Un aplauso para el embajador. Jóvenes, un segundo de su atención. Quisiera entregarle al embajador un sencillo pero emotivo reconocimiento. Les ruego su atención, por favor. Quisiera entregarle al señor embajador Roldán un sencillo pero emotivo reconocimiento por su magnífica ponencia, agradeciendo su presencia. muchas gracias. Invitándolos de una vez y formalmente a formar parte del claustro de profesores.